Ok, entonces vamos a continuar con la explicación del problema. Estamos en la unidad 2, específicamente en la parte de propiedades y estado termodinámico. Ya vimos, recordando un poquito, que tenemos 5 estados, ¿no? ¿Sí recuerdan cuáles eran? El primero que vimos, o al menos el que tomamos de referencia para los demás, el líquido comprimido o subenfriado. Bueno, comúnmente líquido comprimido. El siguiente, el líquido saturado. El siguiente, la mezcla, una mezcla de líquido saturado con vapor saturado. El siguiente, vapor saturado. Y el último, vapor sobrecalentado. Es muy importante que diferencien en qué momento se está hablando de un líquido comprimido, de un vapor saturado o de un líquido saturado. En la parte del vapor sobrecalentado, pues no hay como que, o sea, es fácil de distinguir, pero le puede causar un poquito de confusión entre un líquido comprimido, un líquido saturado. En una mezcla, pues, la característica es que tengo dos fases ahí. Entonces, posiblemente les puede causar un poquito de confusión de cómo diferenciar entre un líquido comprimido y un líquido saturado. Hay problemas, pongan atención por favor, hay problemas donde te dan información de temperatura, presión, y tú tienes que definir el estado termodinámico. Esos problemas son muy bonitos porque al final te hacen razonar. A diferencia de este tipo de problemas que vamos a ver, pero como es el primero, entonces tienen que darles como que primero la forma más fácil, ¿no? Y la forma más fácil es que ya te digan el estado termodinámico. Esos son de los problemas más sencillos, en donde ya te dicen, oye, tienes un líquido comprimido, o tienes un líquido saturado, o tienes un vapor sobrecalentado, o tienes una mezcla. Estos son los problemas más sencillos que puedes encontrar asociados al tema que estamos viendo. Los que te pueden hacer más, un poquito más a razonar es donde te dan información, pero no te dicen el estado. Entonces, cuando no te dicen el estado, es como que te pueden hacer un poquito más, echar a andar más el razonamiento. Por el momento, este problema ya nos dicen qué tipo de estado termodinámico tenemos. Si leemos, nos menciona un recipiente rígido, o sea, algo como esto, contiene dentro 50 kilogramos de agua líquida saturada. Aunque no te da el estado termodinámico tal como te lo dicté o como lo tomaste nota, porque nosotros lo manejamos como líquido saturado, entonces aquí te dice agua líquida saturada. O sea, al final el término aquí está. Agua, ¿por qué te especifica que es agua? ¿Por qué no da por hecho solo líquido saturado? Porque agua sería tu sustancia pura. Entonces, aquí primero enuncian la sustancia pura. A continuación, el estado termodinámico de esta sustancia pura. Entonces, como sustancia pura tenemos el agua. Como estado termodinámico lo tenemos como líquido saturado. Y nos dice que se encuentra a 90 grados Celsius. Aquí no sé si les había preguntado qué observan de, así como que el punto de la temperatura. ¿Qué observan? ¿Qué habíamos platicado de esto? Que la idea, que en la parte de teoría te decía que debe estar a 100 grados Celsius. Pero aquí prácticamente te dice que no, que está a 90, pero ya es un líquido saturado. Entonces, lo que yo les comentaba, ahorita que estoy recordando, es que no siempre demos por hecho que la parte de la temperatura de un líquido saturado pues va a ser 100. Ahora sí, como mencionan,
¿Es 100 o mientras te diga lo contrario? En este caso el enunciado te dice, oye, tú ya tienes un líquido saturado, pero ¿qué crees? No llegaste a 100, llegaste a 90 y ya te saturaste, pero eres un líquido saturado. Entonces ya no estás respetando la regla, ¿verdad? Lo genérico, que tiene que llegar a 100. Y no quiere decir que está mal, ni la teoría ni el enunciado. Simplemente la naturaleza te dice que tienes agua líquida saturada y que alcanzaste 90 grados Celsius. Entonces yo les comentaba, y que posiblemente por eso nos piden aquí la presión, que al no llegar aquí a los 100 grados, quiere decir que al menos la presión no va a ser de una atmósfera, no va a ser de 101.325 kilopascales. Entonces, te dicen, si llega a 100, es porque la presión era de 101.325 kilopascales. Pero no llegó a 100, entonces doy por hecho que la presión no va a ser 101. Como llegó a 90, entonces posiblemente yo puedo deducir que sea menor a 101. Y de hecho, recuerdo que les mostré el resultado. Aquí está. Y nosotros aquí nos damos cuenta que ciertamente no llega a 101, llega a 70. Entonces, la deducción de entrada que yo ya estoy generando es verdadera. O sea, estoy deduciendo y estoy llegando a la idea correcta de que al no llegar a los 100 no mantuvo una presión de 101.325 kilopascales. Al llegar a 90 quiere decir que la presión es menor. Entonces más o menos por ahí la relación es que a menor temperatura, en este caso menor temperatura de saturación, posiblemente la presión también va a ser menor. Pero eso nos lo están pidiendo y hay que explicar por qué llegó a 70 y no a 101. No. Adelante. ¿Sí se entiende? Ese va el razonamiento. Eso ya lo habíamos platicado el sábado pasado. Pero para que vuelvan a recordar. Ok. Entonces, vamos a hacer otra pequeña aclaración. Un líquido saturado es aquel que se encuentra, sí, gracias, es aquel que se encuentra a su temperatura de saturación y a su presión de saturación. Un líquido saturado es aquel que se encuentra a su temperatura de saturación. Genéricamente, los 100. En el problema no llegó a 100, es a 90. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta agua líquida saturada, estos 90 es su temperatura, específicamente su temperatura de saturación. Y ahora nos dicen, determine la presión. La presión que nos están pidiendo es la presión de saturación, porque si mi líquido es saturado, esta temperatura es la temperatura de saturación, y la presión que me están pidiendo es la presión de saturación. Entonces, determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Si ustedes leen el problema, nos están pidiendo la presión en el recipiente, pero la pregunta es, ¿quién genera la presión en el recipiente? ¿Quién lo genera? ¿Quién genera la presión en el recipiente? Nos están pidiendo la presión, no nos dicen, determine la presión de saturación del agua líquida saturada, o sea, no nos están diciendo eso. Nos están diciendo, determine la presión en el recipiente. ¿Cómo calculo esa presión en el recipiente? ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a quién? Porque nos están diciendo, determine la presión en el recipiente. Entonces, ¿con base a quién lo voy a determinar? Cuando les dicen a la temperatura, sí, pero
¿Vale? Porque supone que el recipiente es como si fuera un sistema. Ajá. Entonces, Pero el recipiente sería el contenedor de mi sistema. Entonces, ¿quién es mi sistema en sí? El agua líquida saturada. Entonces, si me piden, determine la presión en el recipiente, ¿qué me están pidiendo entonces en sí? Es que una palabrita puede cambiar el sentido de lo que ustedes estén... Así es. Determine la presión dentro del recipiente. Y la pregunta entonces sería, ¿quién genera la presión dentro del recipiente? ¿Quién la genera? Lo que esté dentro del recipiente. Entonces, el agua. Entonces ahí posiblemente la redacción puede ser un poquito confusa, ¿no? Porque dice, determine la presión en el recipiente. Entonces ustedes se tendrían que preguntar, ¿quién genera esa presión? Mi sistema. ¿Y quién es mi sistema? El agua líquida saturada. Entonces prácticamente lo que me están diciendo, hey, determine la presión del agua líquida saturada. Y como me están diciendo que es presión y es agua líquida saturada, en realidad yo lo puedo traducir como determine la presión de saturación. A eso quiero llegar. En palabras de cómo lo vamos a ver en las tablas y en los cálculos. No vamos a ver en una tabla que vamos a usar y que diga presiones dentro de recipientes. No lo vamos a ver. Entonces lo que yo te estoy tratando de decir es que tienes que deducir a la forma de cómo vas a encontrar la información. La presión en el recipiente es igual a la presión en mi sistema. Y mi sistema es el agua líquida saturada. Entonces al final me están pidiendo presión en el recipiente, que va a ser igual a la presión del sistema, que va a ser igual a la presión de a la presión de saturación, que es debido al agua líquida saturada. Entonces vean cómo puedo manejar yo la información de manera que yo le entienda, de manera que yo lo asocie de cómo se puede encontrar esa información en los libros. Porque como les digo, no van a venir y decirles tablas termodinámicas, presión en recipientes. No va a venir. Lo que sí va a venir es presión de saturación. O va a venir temperatura de saturación. En relación a cómo lo voy a determinar, pues ya lo dijo Yareni, a partir de otra variable que en este caso la temperatura. La temperatura y la presión siempre van de la mano, son hermanitas, o sea, siempre van juntas. Si yo tengo temperatura, puedo deducir presión. Si yo tengo presión, puedo deducir temperatura. Siempre, esos van de la mano. Si tengo la información de ambas, mucho mejor. Si tengo una, yo sé que va a estar en función la otra. Si tengo temperatura, determino presión. Si tengo presión, puedo determinar temperatura. Siguiente. Y el volumen del mismo. O sea, determina la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Aquí, en sí que me está diciendo el volumen del recipiente, ¿no? Pero yo no voy a encontrar en tablas volumen de recipiente. ¿Cómo voy a encontrarlo? ¿O qué debo de determinar ahí? ¿Volumen de quién? ¿Vale? Primero tengo que decir volumen del recipiente, que al final va a ser el volumen de mi sistema, y mi sistema yo ya sé que es líquido saturado. Entonces, ¿cómo determinar un volumen? ¿Volumen de qué? El volumen de líquido saturado. Pero si nos vamos en tabla, no tenemos volumen de líquido saturado. Pero tenemos otra variable que se llama volumen específico del líquido saturado. O sea, en tablas no vamos a encontrar volumen de líquido saturado. Vamos a encontrar volumen específico de líquido saturado. Y ustedes dirán, ¿pero es lo mismo? No, no es lo mismo. Ahorita vamos a ver una fórmula de cómo se puede determinar el volumen conociendo el volumen específico.
No es lo mismo. Aquí nos están pidiendo el volumen comúnmente llamado volumen total, que es el volumen del sistema o el volumen de líquido saturado. Pero para determinar este volumen necesitamos volumen específico. Y en tabla sí viene, volumen específico. Nada más hay que buscarlo con respecto a la sustancia que estamos manejando. Y la pregunta sería entonces, si yo no puedo determinar volumen directamente y necesito determinar primero volumen específico, ¿cómo determinaría el volumen específico entonces? Porque eso sí lo puedo encontrar en tabla. ¿Cómo lo determinaría el volumen específico? ¿Cómo se imaginan? Volumen es a partir de una fórmula. Y dentro de la fórmula yo voy a requerir volumen específico. Tampoco lo conozco, pero lo puedo determinar en tabla. Pero, ¿qué se imaginan ustedes que me va a pedir esa tabla? ¿Vale? Así es, también me van a pedir una variable de presión o temperatura. Entonces, en resumen, para determinar la presión, que al final va a ser presión de saturación, ya explicamos por qué, y el volumen específico, para poder determinar el volumen, me van a pedir al menos una variable, temperatura o presión. En este caso, ¿con qué cuento? Con temperatura. Entonces, a partir de esa temperatura de saturación, yo voy a determinar presión de saturación y volumen específico para posteriormente determinar volumen. Y lo que decía también Yareni, en la fórmula, además del volumen específico, para calcular volumen, también tengo que incluir la masa. Entonces, para el volumen como tal, voy a pedir volumen específico, que lo voy a determinar a partir de la temperatura de saturación, y la masa de mi sistema, la masa de agua líquida saturada. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es esa fórmula y cuáles son esas tablas. Ok, yo sé que está, pienso yo que un poquito ahí como que enredado, porque tienes que tener una, y si no la tienes la buscas en tablas, pero ¿cómo la tienes en tablas? A partir de la temperatura. O sea, es un efecto dominó, porque tienes que tener un dato para obtener otro dato y luego tienes que sustituirla. Pero ahorita vamos a ver todo eso que les causa, me imagino que ahorita como que cómo hacerlo ya viene aquí, nomás hay que ir viendo paso por paso. Bueno, lo primero, acostúmbrense, pues como les había comentado de la unidad 1, datos, siempre en orden, datos, planteamiento, traducción. Esta es la continuación de planteamiento y traducción, y obviamente resultados, bueno, sustitución, operación y resultados. Entonces siempre traten de manejar como que esa estructura que les puede dar un poquito más de orden y la forma correcta de cómo ir resolviendo. Entonces, como datos que tengo, pues tengo mi sistema, que es un recipiente con agua, que al final mi sistema prácticamente nada más es el agua. Menciona el recipiente porque es donde está contenida, pero si nos vamos y nos ponemos un poquito más estrictos, realmente mi sistema es el agua líquida saturada. Ese es mi sistema, porque yo voy a estudiar el agua líquida saturada, no voy a estudiar el recipiente. A mí no me interesa el recipiente, no me interesa. A mí me interesa lo que contiene mi recipiente. Y lo que contiene mi recipiente es mi sistema. ¿Por qué? Porque recuerden que un sistema es aquello que yo quiero analizar, que yo quiero estudiar, que quiero saber cómo se encuentra, cómo se comporta. A mí no me interesa cómo se comporta el recipiente. A mí no me interesa cómo está el recipiente. A mí me interesa lo que está dentro del recipiente, cómo se comporta ese sistema. Y mi sistema pues es el agua líquida saturada. ¿En qué estado se encuentra? El problema ya te lo dice. Ya no lo tienes que deducir. Ya te lo dice. Líquido saturado. El estado. Si yo le pongo aquí agua líquida saturada,
no es el estado, porque agua, recuerden que es sustancia pura. Entonces, en sí mi estado es nada más líquido saturado, es líquido comprimido, es vapor saturado, vapor sobrecalentado o mezcla. Esos son los estados nada más. Esto es sustancia pura. Ahí puede ser agua, puede ser algún tipo de refrigerante, algún tipo de gas, bueno, el que estén trabajando. Nada más como estado es esto. Siguiente dato, masa. Masa de mi sustancia pura, masa de agua. La nomenclatura en este caso no es como una nomenclatura que esté a rajatabla, o sea, no es como que no se pueda modificar. Yo le puse M porque M a mí me da pauta de decir, es masa. ¿Pero de quién? Del agua. ¿Lo puedo dejar como M? Sí, si tú la entiendes, adelante. Yo, para no confundirme, le pongo como que todavía la indicación de la nomenclatura H2O. Pero esto es como ustedes se familiaricen más que nada. ¿Cuánto? 50 unidades kilogramos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es importante las unidades en las que yo esté trabajando. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a empezar a buscar tablas termodinámicas o tablas de propiedades, me voy a dar cuenta que esas tablas van a estar en un sistema internacional o en un sistema inglés. Si yo tengo unidades aquí, kilogramos, ¿qué sistema estoy manejando? Sí, carga. Bueno, entonces estábamos explicando esta parte. 50 kilogramos. Temperatura del agua o temperatura de mi sustancia pura, lo estoy denominando como TAT por parte de la temperatura, y H2O pues por la parte de la sustancia, ¿no?, que se está trabajando. 90 grados Celsius. Nos piden lo que les había platicado en esta parte, la presión en el recipiente
y el volumen en el recipiente. Ya deducimos que la presión en el recipiente va a ser la presión del sistema y que al final va a ser la presión de saturación. El volumen en el recipiente va a ser el volumen de mi sistema, pero no el volumen de saturación, porque eso no existe. Sin embargo, ese volumen se va a obtener a partir del volumen específico. Tanto la presión como el volumen específico que en su momento me van a servir van a ser de acuerdo a esta temperatura de saturación. Ok, aquí hay una nota, todo lo que les platiqué ya está escrito aquí, así que ya no lo voy a repetir. Son dos cosas que me están pidiendo, ¿sí? Tanto la presión o presión de saturación o presión en el recipiente o presión en el sistema, que al final esos tres ahorita por deducción es lo mismo, lo voy a determinar con respecto a la temperatura de saturación, a la temperatura de mi sustancia pura. Pero si yo voy a trabajar con referencia a la temperatura para obtener la presión, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, voy a utilizar unas tablas termodinámicas. No se observa porque solo es a título de ejemplo. Las que se van a ver son estas ya se ven. Aquí solo es como a título de ejemplo. Son estas tablas. A ver, mi mouse ya bueno, también la pila va fallando, pero pues si no lo pueden ver, ahí está, miren. Estas son las tablas termodinámicas, son las tablas que me van a servir. Aquí hay que usar unos pequeños criterios, unas pequeñas consideraciones. ¿Cuál es la primera consideración para saber qué tabla voy a trabajar? Porque si yo me voy a un libro de termodinámica, como es el caso a ver, yo aquí tengo, por ejemplo, este libro que es de termodinámica, sexta edición, de este autor. Si yo me voy y busco dónde se encuentran esos apéndices, pues voy a encontrar varios. Yo voy a encontrar muchos. Miren. O sea, pero ¿cuál voy a trabajar? Bueno, ¿cómo saber, cómo decidir cuál trabajar? Lo primero que tienen que hacer es qué tipo de sustancia pura estás con el que estás trabajando. En este caso es agua. Entonces lo primero que tienes que hacer es buscar la tabla que hable sobre el agua. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué te interesa del agua? ¿Qué conoces del agua? Ok, del agua tú sabes que es líquido saturado. Entonces tú buscas donde diga, en este caso, agua saturada. ¿Qué otro criterio tienes que considerar? Una vez que ya encontraste la tabla que dice agua saturada o de líquido saturado, que es lo mismo, tienes que buscar que la primera columna o la columna principal esté en referencia a la temperatura, a la variable que tú tienes, a la variable, en este caso, a la variable de temperatura. Entonces, buscas la tabla de la sustancia pura, buscas que la primera columna, señoritas, sea con respecto a la temperatura, y de ahí pues ya vas a poder obtener las demás variables. Por ejemplo, aquí maneja la parte de temperatura, la primera columna, la segunda columna, la presión, la tercera y la cuarta columna
con respecto al volumen específico. La quinta y la sexta y la séptima sobre energía interna. Y así sucesivamente. O sea que esa tablita tiene varias columnas. Cada columna hace referencia a cierta información. Pero como les menciono, la primera tiene que estar en referencia a la variable que yo conozco. Si yo conociera la presión, que no es el caso, pero si yo lo conociera, esta tablita realmente sí la puedo utilizar, pero se me dificultaría un poco. Entonces yo tendría que buscar una tabla que sí sea de agua saturada, pero que no entre con temperatura, que entre con presión. Y sí lo hay. De hecho, aquí por ejemplo, que es la misma tabla A4, entra con temperatura y ya de ahí tiene la demás información de presión, volumen, energía. Pero si yo tuviese la presión como tal, y sería la única variable con la que yo contaría, esta tablita sí la puedo utilizar, pero sería un poquito complicado. Entonces la idea sería buscar una tabla donde diga agua saturada, pero donde la columna 1 sea presión. En este caso sí lo hay. Por ejemplo, sería, no es la tabla 4, esta es la tabla 4, pero la continuación, aquí sería la tabla A5, porque también es agua saturada, pero ahora la columna principal es presión. Entonces, yo podría ocupar esta. En caso de que en vez de contar con la temperatura, contara yo con la presión. Solo es como, depende del caso. Para nuestro estudio tenemos la variable de temperatura. Entonces la tabla 5 no nos serviría. Por eso nos sirve mucho mejor la tabla A4. Ahora, de la tabla 4 yo tengo dos páginas. ¿Con cuál voy a trabajar? Bueno, comúnmente siempre empieza desde el inicio. Por ejemplo, aquí la temperatura empieza desde 0.01, 5, 10, 15, termina la primera en 200, la continuación 205 hasta 373.95. Hasta ahí terminaría la tablita. Obviamente, ¿qué rango voy a trabajar? Pues tengo que ver qué temperatura tengo, ¿no? De ahí ya decido yo el rango. Entonces, una vez que yo ya usé ese criterio, identifico la sustancia, identifico mi columna principal, y lo relaciono con la variable que tengo, pues yo decido trabajar con la tabla A4. Bueno, de esa manera, yo teniendo la temperatura, puedo encontrar la relación con la presión. Y así es como yo contestaría, por decir así, el inciso A, la presión. Ahora, ¿cómo determino el inciso B o la parte del volumen que me están pidiendo? El volumen o volumen de mi sistema, en este caso, o el volumen de agua líquido saturado. Si yo me voy a la parte de los libros, por ejemplo, a de hecho yo de aquí saqué la información, de este libro, si yo me ubico en esta parte del libro, que es de termodinámica, y reviso, me voy a dar cuenta que me van a dar una fórmula que dice volumen específico es igual a volumen entre masa. Yo de aquí sí puedo determinar volumen específico, pero debo de conocer el volumen y la masa. La cosa es que yo no tengo volumen. Sí tengo masa, pero no tengo volumen. Entonces prácticamente yo desconozco dos variables, el volumen específico y el volumen. Pero a mí también me están pidiendo el volumen nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fórmula, así como está, no me sirve. La tengo que despejar. ¿Por qué? Porque al final yo voy a determinar volumen. A la persona no le interesa cómo la determine. O sea, yo quiero volumen y para eso yo necesito volumen específico y necesito masa. Entonces, despejo, esto que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, volumen es igual al volumen específico por la masa. De aquí, ¿qué es lo que conozco? La masa, nada más, que son 50 kilogramos. Pero no conozco el volumen específico.
Y obviamente si no conozco el volumen específico no puedo obtener volumen. Entonces primero tengo que determinar el volumen específico para después determinar volumen. Si no, no voy a poder. Entonces la tarea es primero busca el volumen específico. ¿Y cómo determino el volumen específico? Si yo me voy un poquito atrás y regreso a esta parte de la tabla, esta tabla de propiedades, yo aquí me doy cuenta que en esta tablita de agua saturada y entro con la temperatura como variable principal, me doy cuenta que tengo volumen específico. Entonces dices, ok, si acá abajo me están pidiendo para determinar volumen, el volumen específico, entonces yo lo puedo determinar con ayuda de esta tabla. Pero tomando en cuenta que la temperatura otra vez. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle, porque me dice que el volumen específico tengo dos columnas con las que yo puedo trabajar. ¿Con cuál trabajaría? Con el líquido saturado, porque de hecho el problema ya me dice, es un líquido saturado. Entonces yo trabajaría con la tercera columna. No puedo trabajar con la cuarta columna porque ese volumen específico sería para un vapor saturado. Y yo no tengo vapor saturado, yo tengo líquido saturado. Ahora bien, cuando a mí en un problema me digan, oye, tienes vapor saturado, y yo quiero buscar una tabla que diga, en vez de agua saturada, diga vapor saturado, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué se imagina? A ver, dice líquido saturado, yo ya sé que voy a trabajar con esta columna, pero también me doy cuenta que tengo aquí vapor saturado dentro de la columna de volumen específico. Y si en un problema a mí me dicen, oye, tienes 50 kilogramos pero de vapor saturado, y yo estoy obligado a buscar una tabla que diga vapor saturado, pero no la voy a encontrar. ¿Por qué será? Porque si buscamos una tabla aquí en el libro, a ver, vamos a ver, igual me equivoco ahora, pero vamos a ver. Vamos a suponer que no estamos trabajando con líquido saturado, que estamos buscando vapor saturado. A ver, tabla 4, agua saturada. Tabla 5, nuevamente agua saturada. Tabla 5, la continuación, agua saturada. Tabla 6, vapor sobrecalentado. Y no me estoy brincando ninguna, o sea, 4, 5, 6. A la 6, su continuación, vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Líquido comprimido. Y ya se acabó. El autor se equivocó, el autor no puso la tabla, ¿o qué pasó? La respuesta está ahí. No vamos a encontrar una tabla que diga vapor saturado. ¿Por qué? Ahí donde está la lupa, ahí está la respuesta. ¿Por qué solo hay tablas agua saturada, vapor sobrecalentado y líquido comprimido? ¿Por qué no hay uno que diga el estado 3, no? Sería el estado, 4. El estado 4, ¿por qué? Oiga, ¿por qué sí hay para el estado 1 líquido comprimido? ¿Por qué sí hay para el estado 2 líquido saturado? ¿Por qué no hay para un estado 3 una mezcla? ¿Y por qué no hay para un estado 4 que es un vapor saturado? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Es en serio? ¿No la ven? Bueno, como dice el estado que es temporal, que va a dar agua, sigue siendo destilado. ¿Su temperatura de qué? De saturación. No vamos a manejarlo ya a 100 grados. Ahorita, como ya sabemos que los problemas no precisamente tienen que ser 100 grados, tiene que ser a temperatura de saturación. Así la vamos a manejar. Sí, o sea, como no cambia la temperatura,
se mantienen, entonces es la misma temperatura de saturación. Entonces por eso no hay necesidad de hacer una tabla, por eso lo podemos encontrar ahí. Y de hecho, ahí lo vemos, porque si nosotros nos dicen, está trabajando con vapor saturado, ¿cuál es su volumen específico? A 90 grados Celsius, en esta columna 4 ahí no están dando la respuesta, por eso no dividen, ¿sí?, la parte entre una tabla de agua saturada o un vapor saturado. ¿Lo podrían hacer? Sí, posiblemente sí, pero te ahorra un espacio. Se relaciona. Entonces, por eso no tenemos tabla que diga tabla A5 vapor saturado. No, tabla 5 vapor sobrecalentado, o tabla 6. Entonces no vamos a encontrar una tabla que diga vapor saturado. Vamos a encontrar una tabla que diga agua saturada y que tenga la información del vapor saturado. Bueno, entonces solo era para que ustedes como que razonaran esa parte. Pero ya entendimos que vamos a trabajar en sí con la columna 1, con la columna 2 y con la columna 3. Todas las demás por el momento no me interesan, porque no las voy a usar. Bueno, y una vez que yo ya obtengo el volumen específico, lo sustituyo, lo multiplico por la masa y ya obtengo el volumen. ¿El volumen de qué? El volumen de mi sistema, el volumen del agua líquido saturado, en palabras, el volumen del recipiente, que es lo que ya me estaban pidiendo desde el inicio. Ok, entonces, pues aquí está la parte de cómo trabajar la tabla. Se los voy a explicar, o sea, no es necesario leerlo, igual ya lo revisas tú. ¿Qué hice? Sencillo, agarré la tabla que yo ya definí, que es agua, que se encuentra en el estado termodinámico, agua saturada, que mi variable de entrada, mi variable principal sea temperatura. O sea, yo ya chequé todo eso. Yo ya dije que la tabla 4 reúne esos requisitos. ¿Y ahora cuál sería la tarea? Pues si yo voy a entrar con temperatura, tengo que buscar aquí la temperatura de 90. Esta tabla está recortada, obviamente, porque la tabla original, pues, está amplia. ¿Sí? Es esta. Va desde 0.01, 5, 10, 15 hasta 90, tendría que llegar por acá. O sea, si está amplia, yo la recorté. Por practicidad más que nada. Ya estoy como el autor que reduce ahí la información, ¿no? Quiero ahorrarse una página. Ahí está. Entonces, una vez que está la tabla 4, agua saturada, busco la referencia de la temperatura, 90. Y entonces lo único que tengo que hacer es, pues si estoy en 90, le brinco a la segunda columna y ya digo, ¿cuánta presión le corresponde? Si tengo una temperatura de saturación de 90 grados Celsius, le corresponde una presión de saturación de 70.183 unidades kilopascales. Entonces, cuando se encuentre a 90, le corresponde esta presión. Grados Celsius, kilopascales. Entonces, la respuesta es esa. Que de acuerdo a la tablita, si tenemos una temperatura de saturación de 90, la presión de saturación a 90 grados Celsius le corresponde 70.183 kilopascales. Pero esa es la presión de saturación, pero a mí no me están pidiendo presión de saturación, me están diciendo, hey, dame la presión en el recipiente. Entonces sigo deduciendo que esa presión de saturación es lo que también yo le llamo presión de sistema. Y que esa presión del sistema, a su vez, yo le llamo presión en el recipiente. Aunque valen lo mismo, porque valen lo mismo, no cambian, la deducción es un poquito así como que asociarlo en términos de cómo me está pidiendo el problema. Porque tan fácil yo me hubiera quedado aquí y hubiera dicho presión de saturación 70.183. Pero si yo me voy a lo que me dice el problema no me está diciendo determine la presión de saturación. Me está diciendo determine la presión en el recipiente. Entonces solo esto es como que cómo yo lo puedo deducir y llegar realmente a la idea. Numéricamente es el mismo, pero solo llego a la idea correcta. Si tú me estás pidiendo
presión en el recipiente, yo te voy a dar presión en el recipiente. Si yo te pido presión en el sistema, yo te daría presión en el sistema. Si tú me pides presión de saturación, yo te tengo que dar presión de saturación. Esto únicamente es para que ustedes vean cómo se van deduciendo y realmente doy lo que me están pidiendo, aunque sea numéricamente lo mismo. Yo tengo la obligación de decir, mira, yo lo llamo así inicialmente, pero voy haciendo las deducciones hasta que a ti te quede claro que realmente, aunque es lo mismo, en términos es presión en el recipiente. No sé si me explico esa parte. O sea, porque a veces el problema, cuando ustedes resuelven los ejercicios, está en la forma de cómo lo interpretas. Tú tan fácil te quedas aquí, pero sería incorrecto. ¿Por qué? Porque realmente tú me estás diciendo aquí nada más presión de saturación. Dime cuánto vale la presión en el recipiente. Es lo mismo, profe, sí, pero aquí tú le estás llamando presión de saturación. Yo quiero que le llames presión en el recipiente, quiero que hagas esa deducción. Ahora sí, como dicen, es la misma gata pero revolcada, ¿no? Es lo mismo, pero yo quiero que tengas esa parte de que aunque sea lo mismo, pues menciónalo como te lo están pidiendo, nada más y ya. Y hasta aquí terminaría la parte del inciso A, por decir así. Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Siguiente paso, calcular el volumen en el recipiente. Pero dijimos que para determinar el volumen en el recipiente, yo necesito aplicar esta fórmula y para eso necesito volumen específico. Entonces, la primera tarea sería determinar el volumen específico de mi líquido saturado a 90 grados Celsius. Y aquí lo hago, lo mismo. Agarro mi lupa para que lo vean, no se duerman. Aquí están. Ahí está nuevamente. Busco la temperatura de saturación a 90 grados Celsius. Ya no trabajo, si se dan cuenta, ya no ubico la columna 2 porque yo ya lo determiné. Ahora paso a la columna 3 porque es donde se encuentra el volumen específico. Y la columna 3 porque es líquido saturado, no columna 4, no se duerma. ¿Cuánto le corresponde de líquido saturado de volumen específico? 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, a esa temperatura de saturación le corresponde ese volumen específico. Y una vez teniendo ese volumen específico, ya nada más vengo, sustituyo volumen específico y sustituyo la masa, que viene siendo este y este respectivamente, y solo hago el cálculo de multiplicación y me tiene que dar 0.0518. Ahora bien, ¿qué pasa con las unidades? Kilogramos que están dividiendo